Bueno, tengan todos muy buenas noches. Feliz y contento de que hoy tengamos una charla más en Proyectar. Y también estoy muy contento porque veo muchas personas que no son de Costa Rica y eso es muy importante para todos. Proyectar les da la más bienvenida a todos. Perdonen que no tenga el video, pero mi computadora tiene un tema de video que se va y se viene el video. Bueno. Hoy, bueno, tenemos una charla muy importante de nuestro amigo y colaborador, arquitecto Víctor Montero Dien. Eh, Víctor es una persona realmente extraordinaria, un arquitecto de Costa Rica, eh, de mucho renombre, y creo que este tipo de charlas son importantes para todos. Hoy él nos trae un tema muy relevante, muy importante. También quisiera aprovechar para, si hay algún arquitecto ahorita en la sala, con mucho gusto proyectarles, abre las puertas para que pertenezcan a arquitectos de Costa Rica. Nos pueden escribir o me pueden escribir por el WhatsApp y yo les vuelvo a enviar un mensaje por si quieren incorporarse al proyecto de proyectar, pagar la redundancia. Al día de hoy somos 845 arquitectos de Costa Rica, haciendo una maratónica importantísima en el desarrollo de los arquitectos. Proyectar ha sido un proyecto que ha venido a agregarle valor a la vida de muchísimas personas que necesitan de ese tipo de confianza, de acompañamiento, de compañerismo, y realmente hemos marcado una diferencia en nuestro país. Ojalá en sus países pudiesen desarrollar, o si tienen proyectos como este, nos encantaría escucharlos y nos encantaría abrir las puertas para ustedes también. Víctor, te dejo con tu charla. Muchísimas gracias, mi querido amiga. Estamos para servirte y te dejo tu espacio. Un abrazo. Gracias, Gerard. Buenas noches a todas y todos los que nos acompañan hoy acá. Encantadísimo de compartir uno de los temas que es pasión, que acompaña mucho de el quehacer a lo largo de, de varios años y que trataré de abarcar en la medida de lo posible porque es bastante en realidad de lo que podemos hablar acá en el tiempo que tenemos. Gela, ¿me recordás el tiempo? ¿Cuánto es? ¿Una hora o hora algo? Perdón, Víctor, tiene el micrófono apagado. Tenemos una hora 30 minutos. A 7:30 estamos, 8:30 deberíamos de acabar. Si nos pasamos unos minutos más, no hay ningún problema. Y en cuál es la charla, más algunas consultas que quieran evacuar. Ok, ok, listo. Bueno, voy a compartir ahora ya ahora sí porque se quiso medio pegar aquí la cosa. Ok, perfecto. Entonces, como decía, trataré de abarcar en el tiempo que tenemos lo más que sea posible acá. Eh, para poder ser lo más amplio con respecto a este tema de diseño biofílico. En términos generales, parte del proceso que hemos llevado en relación a este tema nos ha vinculado digamos, en los últimos años con esta organización, con Living Future Europe, que ha generado lo que se llama la Biophilic Society, de la cual pues me enorgullece ser parte y es un propósito de enlace y de enriquecimiento para traer conocimiento e intercambiarlo, y es parte de lo que queremos pues compartir con ustedes hoy. Yo soy arquitecto para quienes no me conocen desde el año 91, comprometido desde ese momento con temas de sostenibilidad y a partir del año 2012 con el tema del diseño regenerativo, donde a partir de ese momento es donde realmente empiezo a conocer este tema de biofilia. A partir del 2018 fundamos con mi socio, que es ingeniero estructural, Mauricio López, esta plataforma de trabajo que es enfocada en el tema específico de diseño regenerativo y que nos ha permitido
a partir de entonces en esta vinculación estructural arquitectónica, pues abordar varios temas y trabajar de manera colaborativa en varios temas que, como digo, desde el año 91 hasta la fecha, pues nos ha permitido atravesar por varias organizaciones y entornos para poder traer a charlas como esta la riqueza de las interrelaciones internacionales y una larga y enorme eh, red de trabajo y ecosistema que intercambia este valor y de donde el concepto de biofilia o diseño biofílico es parte de ese proceso. Eh, que nos permite entonces enfocarnos desde una perspectiva regenerativa en tres niveles de trabajo: el desarrollo personal, de la construcción de capacidades con nuestros equipos, nuestra comunidad profesional y de manera extendida fuera del país, para poder generar lo que llamamos desde la perspectiva regenerativa influencia en un todo mayor. De manera que son tres líneas de trabajo, que es la parte de abogar o de advocacy, de actualización profesional, que compartimos con nuestros colegas y todos los que desean aprender sobre algunos de los temas que implica estas tareas, y luego, por supuesto, en el intercambio con otros colegas en práctica profesional, de manera que la práctica regenerativa nos permita entonces desarrollar capacidades y potenciales personales, pero también con los equipos y personas con las que nos relacionamos en los proyectos y las comunidades en donde lo hacemos. De manera que los proyectos toman en cuenta el lugar, construyen capacidad en el equipo de las comunidades, y por lo tanto al final buscamos impactar de manera mucho más amplia que lo que podemos hacer como profesionales, como empresa, y trascendiendo muchos de esos esquemas. Por eso es que nos complace presentar un tema más dentro de una serie de otros que hemos venido compartiendo con la plataforma de Proyectar, con quien nos complace ser parte, y agradecemos el espacio para compartir este tipo de conocimientos. Ya entrando en materia particular y específica, eh, hay una serie de actores, tres fundamentalmente, que vamos a conocer en el transcurso de hoy, a quienes de una u otra forma debemos los nutrientes en el suelo que alimentan el concepto de biofilia y de diseño biofílico en consecuencia. Y uno de ellos es Edward Wilson, ¿no? Que es un biólogo, recientemente falleció, y que habiendo viajado por varias partes del planeta, en su libro que, que de una u otra forma acuña, con el que se acuña y se vuelve más universal el concepto de biofilia, eh, narra acá en este libro donde dice: saboreé el sentimiento de catedral expresado por Darwin en 1832, cuando encontró por primera vez el bosque tropical cerca de Río de Janeiro. Maravilla, asombro y devoción sublime llenan y elevan la mente. De alguna forma, esta frase que está contenida en este libro de Wilson, y que tiene como título Biofilia, precisamente logra tomar de este primero, que está a mi izquierda o en la izquierda de la pantalla, de la anatomía de la destructividad humana, de Eric Fromm, quien por primera vez plantea el concepto de biofilia como hipótesis, ¿no? Una idea según la cual los seres humanos poseemos una tendencia innata a conectarnos con la vida. Eh, de ahí toma Wilson el concepto para construir y narrar en su libro Biofilia toda eh, idea que desde una concepción biológica plantea entonces la, el marco de trabajo que luego va a legarnos a otros una práctica. Entonces, de la psicología a la biología se funden y luego permiten llegar a la operacionalización del concepto. Entonces, la primera pregunta que yo plantearía acá es, eh, ¿qué se entiende por diseño biofílico? Y aquí quisiera abrir el micrófono, si eso es factible, Gerardo, para ver eh, qué concepto tienen, o si alguno quiere compartir su idea de lo que entiende
por diseño biofílico. Víctor, no tengo problema en que alguna persona quiera expresarse. Abren el micrófono y se expresas. Por favor. Sí, ya pueden abrirlo. El que guste pueden abrirlo. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, realmente lo que yo entiendo de biofílico, de diseño biofílico es realmente la parte que dice bio de lo que es vida, ya sea, animales o plantas, en donde se puede mezclar e integrar sobre todo la naturaleza dentro de los proyectos y sentir este diseño no solamente como si estuviéramos al exterior, sino internamente. Por ejemplo, en un hospital que nosotros pongamos acuarios, se siente esa vida dentro de un hospital que pueda estar dentro de este diseño, bio Ujú. de vida. Ok, Entonces, eso es lo que yo entiendo. perfecto. Muchas gracias. ¿Algún otro o alguna otra? Aquí en el chat dice don Leonardo Villalobos, diseños inspirados en la naturaleza. Bien, gracias. En general, la operacionalidad o la aplicabilidad del concepto está muy vinculado con lo que acaban de compartir los colegas acá. Y eso es parte de lo que anima un poco o motiva esta charla, porque si bien es cierto, es eso que han mencionado, es parte, es mucho más que eso. Y ahí es donde quisiéramos tratar de aportar hoy un poco en esa dirección. Los fundamentos de la psicología humana se basan en estas reacciones instintivas al mundo natural y por eso el acuario en un hospital probablemente es un elemento fuerte que provoca, ¿no? Esa reacción de conectar con la naturaleza desde un estado, digamos, de disminución, por así decirlo, física o de salud con aquello que está totalmente vitalizado o que puede sentirse la vitalidad en el acuario, pues probablemente esa conexión levanta un poco eh, la energía y la vitalidad propia de un estado, digamos, disminuido por temas de salud. Nuestros cerebros están precondicionados evolutivamente para buscar lugares que sean benéficos para la salud y bienestar, y por eso ese ejemplo es como muy importante para, para ponerlo en una condición mucho más crítica de la necesidad de que esto pueda ser parte de eso. Eh, Junto con Fromm y Wilson, Stephen Keller nos construye, nos lega un marco de trabajo que operacionaliza un poco todos estos conceptos. Y él indica que es el intento deliberado de traducir la comprensión de esa afinidad a procesos, a sistemas y procesos naturales en el diseño del entorno conocido. Es decir, toda aquella idea de Fromm, que no vamos a meternos en esa idea en este ejercicio de hoy, pero que, digamos, polariza malignidad y benignidad, y él apuesta por la benignidad, por esa atracción innata con la naturaleza, y que luego Edward Wilson desarrolla, y recomiendo que si pueden conseguir y leer ese libro de Wilson, lo hagan si les interesa el tema, porque es hermosísimo. Él hace como todo una alocución de alegoría de esa atracción innata a través de su libro, pero desde una perspectiva biológica, y finalmente Keller lo traduce como patrones más operables para el diseño, ¿no? Y por eso es esta cita de él, ¿no? Y clarificando que esto no es una nueva forma de construir, sino de pensar. El tema del concepto de biofilia es cómo repensamos lo que tradicionalmente hemos hecho desde lo que nos ha sido enseñado para producir entorno construido, ¿no? Y lograr incorporar la parte experiencial de manera intencionada para lograr esas conexiones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, un acuario o una vegetación utilizada dentro del entorno construido forma parte, la idea es provocar la experiencia.
Y eso es un elemento fundamental. La experiencia de la conexión. Por eso es necesario articular mayores conceptos más profundos de manera que podamos lograr esa vinculación, esa experiencia. Por lo tanto, eso se puede dividir en tres grandes áreas, ¿no? Esa experiencia directa, la emulación en el entorno construido de patrones naturales, pero también de la gente, el lugar y la cultura, porque si lo enfocamos desde una lógica de sostenibilidad y sobre todo de sentido de lugar, el lugar no es solamente el patrón natural que encontramos en este, sino también el patrón cultural. Están interrelacionados y no somos ajenos a esa ecuación, por lo tanto, somos parte de esa ecuación. Y en la experiencia y en la historia se explica mucho de la vivencia y la experiencia que vamos a encontrar en cada uno de los sitios donde vayamos a intervenir en un proyecto determinado. Por tanto, esto implica el uso de características que puedan ser reconocidas de ese entorno propio, de ese sentido de lugar en el entorno construido. Experiencias directas cuando el entorno trae la naturaleza al espacio del diseño, es decir, invitamos e incorporamos los elementos tangibles de la naturaleza en el diseño, como por ejemplo plantas, animales, agua, luz y otros elementos que se puedan encontrar de manera natural o silvestre en la naturaleza y que a través de ellos podamos sentir esa conexión inmediata y directa, es decir, elementos tangibles de la naturaleza eh, que hacen vívida, directa, eh, mm, y muy básica esa conexión y esa experiencia. Pero también se puede incorporar propiedades y atributos eh, de la naturaleza en el entorno construido sin que necesariamente esa conexión directa, esos elementos directos de plantas, agua, eh, luz, estén de esa forma, sino que empiezan a ser abstracciones y emulaciones, ¿no? Esto puede implicar o incluir formas, figuras, patrones, actales, imágenes, sonidos, olores y otros que pueden abstraerse, como decía, de esa experiencia natural, pero que brindan una respuesta biofísica similar. Es decir, el entorno construido puede además generar emulación consciente de algunos de estos patrones, de manera que, si bien no son eh, la representación directa, básica, tácita de esos elementos, forman parte del juego de la experiencia. Y estos pueden crear entornos que impactan los sentidos, fomentan experiencias del lugar y pueden generar momentos significativos en la vivencia y en la experiencia del proyecto en donde nos encontramos. Entonces, muy básicamente, orden, complejidad, variabilidad sensorial, acortamiento de espacios, ¿no? De esta forma, los espacios de diseño empíricos son una conjugación exitosa de cultura y naturaleza en un lugar particular y la conexión de las personas con los lugares reflejan esa eh, necesidad inherente de ese sentido de lugar, ese sentido que finalmente es sentido de pertenencia, sentido de identidad, sentido de raíz. Que logra esa conjunción de los patrones naturales y de los patrones culturales que le dan sentido y esencia al lugar. Por eso, cuando queramos interpretar eh, esa esencia del lugar, lo ideal sería poder entender y leer esos patrones y transformarlos en elementos que van a ser utilizados desde la concepción biofísica en el diseño final que se va a generar. Entonces es importante entender que gente, lugar y cultura también son elementos que se articulan en el diseño biofísico, no son solamente eh, elementos fuera de nuestra a esfera de actuación humana, o sea, somos parte de la naturaleza y nuestras expresiones y vivencias son parte de las experiencias, ¿no? Entonces, esto tiene que convertirnos en componentes integrales de identidad individual y colectiva. La necesidad de cultura también es una necesidad humana y cuando hay ausencia de cultura, de una u otra forma empieza a generar un vacío de identidad. Por eso son también patrones que tienen que reforzarse
dentro e interpretarse dentro de eh, la operacionalidad de un concepto biofísico. No son solamente las plantas, no son solamente la luz, no son solamente la ventilación, es también el sentido histórico que le da identidad a un lugar que se reinterpreta en el conjunto del diseño que vayamos a desarrollar. Las condiciones históricas, la vernacularidad de los materiales y la atracción y la belleza innata que históricamente ha sido desarrollada por las culturas forman parte de esto. De manera que el diseño biofílico crea hábitats que pueden resultar vibrantes y sobre todo resilientes para comprender esa conexión entre la naturaleza, la salud humana y el desempeño. Entonces, si bien es cierto, como decía, esas dos contribuciones de los colegas son evidentemente parte del diseño biofílico, tenemos que eh, buscar cómo trascenderlas a través de un estudio, un conocimiento e investigación más profundo sobre esa concepción de biofilia en nuestro quehacer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de diseño biofílico? Bueno, no solamente es porque es bonito, no solamente es porque nos hace sentir bien, no solamente es porque está a tono con toda la conceptualización de sostenibilidad eh, que está hoy, gracias a Dios, eh, eh, más arraigada en la necesidad de la salud de nuestra cultura en nuestro planeta. Bueno, hay factores importantes que también son medibles a partir de las investigaciones que se han venido desarrollando en temas como el aire, en donde se ha demostrado que un 23,5% de reducciones de síntomas de dolor de cabeza se generan cuando se proporciona aire exterior, y hay otra serie de factores cuando se aumenta el aire fresco, eh, la ventilación natural y por supuesto las tasas de ventilación, es decir, el, el, las experiencias generadas con el contacto directo con un elemento tan básico como el aire también tienen que ver con temas de salud, como lo apuntaba la colega. Por otro lado, el tema de la luz también tiene su influencia en la medida en que las vistas a la vegetación, la iluminación de las tareas que se ejecutan, la luz solar intensa y el acceso a las vistas también forman parte a través de la luminosidad en los espacios de la articulación de experiencias con sentido biofílico. El sonido también es un elemento importante, toda vez que la escucha de sonidos naturales, ambientes tranquilos, y por ambientes tranquilos estamos hablando de sonidos y no ruidos, ¿no? El enmascaramiento de los ruidos con ruidos blancos también son parte de contribuciones positivas en la salud y el bienestar humanos. Los procesos de inmersión también generan una serie de transformaciones y mejoras, sobre todo, digamos, en escuelas, en entornos educativos, que tienen acceso a zonas verdes y prácticas donde está involucrado el suelo, zonas verdes en el entorno, afuera o dentro de estos, y sobre todo si hay acceso tangible a ecosistemas o parches de bosque donde hay presencia. Acá, digamos, de tamaño y densidad de árboles, en la medida en que estos son indicadores de la salud y de la riqueza de la biodiversidad que en esta se puede encontrar, además de otros servicios ambientales que estos pueden proveer al entorno humano. Finalmente, el tema del olfato también es un factor fundamental en la medida en que las aromaterapias, algunas plantas como el romero, como la lavanda, están asociados con bienestar, bien dormir inclusive, y refrescamiento y mejora de la respiración y otros factores humanos. Entonces, son como algunos criterios y factores que están estudiados
y los que quieran, pues con mucho gusto me pueden escribir y se los puedo compartir para que profundicen en ellos. Eh, pero que es como la parte de la dimensión medible en términos de qué tan bien nuestras tener entornos diseñados biofílicamente. Entonces, eh, eso es como un primer marco de ubicación y sobre todo de ampliación del concepto de biofilia. Ahora, la biofilia, digamos, particularmente es abrazada por marcos de trabajo como las certificaciones de Living Building Challenge, en donde es uno de los criterios dentro de los imperativos, particularmente en lo que se llama la categoría o el pétalo de belleza, en donde hay una serie de tareas que deben practicarse como parte del proceso de certificación, pero sin necesariamente requerir la certificación. Es bueno conocer, por ejemplo, que en este marco se apela precisamente a la estructura de Keller, que define 6 elementos y más de 70 atributos para generar experiencia biofílica. Y ahí es donde vamos a tratar de hoy de avanzar un poco y de profundizar. No sé si se dará chance de verlo todo, pero avanzaremos todo lo que se pueda. Y si no se puede, pues yo me comprometo, si proyectarlo tiene bien, hacer una segunda parte, si no logramos verlo todo, porque como ven, son 70 de esos elementos y todavía además hay una serie de herramientas para poner en práctica metodologías de trabajo con diseño biofílico. Entonces, por lo menos vamos a empezar a establecer ese marco general de trabajo con esos elementos. Y cubren un rango de expresión desde la necesidad más básica de luz natural y aire hasta anhelos emocionales más complejos para conectarnos con la cultura, la historia y el entorno natural. Quise poner esto en ese rango para seguir insistiendo en que la concepción del diseño biofílico va más allá de la tendencia que tenemos de interpretar biofilia y vida como el prefijo de la palabra eh, con plantas o con entornos vegetados. Es más que eso, tiene que ver como lo planteamos acá en el texto, ¿no? Con anhelos emocionales más complejos. Dentro del el proceso de trabajo de la certificación, inclusive hay que establecer un plan biofílico para explicar cómo se describe la estrategia y las ideas que se implementarán en el diseño, algo que evidentemente no es parte central o nuclear de la presentación de hoy. Esta es la tabla general de Keller, en donde son las 6 categorías que son los atributos ambientales, las formas y figuras naturales, patrones y procesos naturales, la luz y el espacio, las relaciones basadas en el lugar y sobre todo este último que es impresionantemente hermoso, que son las relaciones eh, la evolución de las relaciones humanas naturales, que es como una interpretación de ese sentido histórico y sentido del lugar. Y cada uno de estas categorías tiene una descripción de atributos. Como lo ven, son bastantes y trataremos de avanzar lo más que se pueda en algunos de ellos para ir explicando un poco, por lo menos parte de ello, ¿no? Em, algo importante es que a veces el concepto de biofilia se entiende como símil o, o igual que algunos conceptos. Por ejemplo, algunas veces se ha asociado con conceptos de biomimicry o de biomimesis. Sin embargo, a diferencia del concepto de biofilia, es emulación consciente del genio de la naturaleza. Es decir, es entender procesos, patrones eh, que se encuentran en la naturaleza e interpretarlos para buscar eh, posibles alternativas de solución a situaciones humanas, ¿no? Es un poquito diferente. Y ahí hasta hay otra serie de conjuntos y herramientas que pueden utilizarse y se pueden complementar, no son excluyentes, pero son ligeramente diferentes. También el concepto de biomorfia o biomorph, en donde estas son formas o diseños
extraídos, ¿no?, de organismos vivos. eh, y estos pueden ser de muy diferente tipo, ¿no? De escarabajos, mariposas, amebas, protozoos. Entonces son como figuras eh, o, o, o formas que se extraen de estos y a veces suelen ser el patrón o el concepto de diseño que trata de plasmar a través del biomorfo un volumen espacial o un objeto construido, ¿no? Entonces, el uso de los biomorfos en el diseño y en la arquitectura no hacen per se necesariamente una caracterización biofílica, es nada más uno de los criterios posibles que se pueden utilizar, pero per se el solo como tampoco el uso de las plantas per se hace un diseño de carácter biofílico. Entonces, por eso es importante establecer esas diferenciaciones, ¿no? Está la biomorfia o biomorphy, que es el acto de crear aquello otro que estábamos explicando, e inclusive a veces algunas personas han homologado el concepto de fractal con biofilia, ¿no? Y esto es mucho más complejo, inclusive a veces de explicar, pero trato de que en esta definición sea suficientemente clara como figura o superficie que se genera por sucesivas subdivisiones de un polígono, poliedro o hasta de una línea más simple según un proceso, digamos, iterativo. Es un poquito más complejo que esto, pero es solo para diferenciarlo de lo que estamos tratando de compartir hoy en términos de biofilia. La celebración del espíritu y la cultura del lugar es parte, como digo, de esto, tratando de reconocer y fomentar esas relaciones basadas en lugar, y la celebración de cultura y el espíritu que puede incorporar arte, logro intelectual, diseño vernáculo, costumbres, instituciones sociales y logros de una comunidad determinada. De manera que una celebración del lugar puede integrar o reflejar la naturaleza, la geografía, la historia o los materiales locales, inclusive, como vimos ahora en esta Casa de la Cultura Maorí que vimos antes, donde los patrones artísticos y culturales se fusionan en un edificio que respira toda la cultura maorí. Entonces, esa parte también es importante y debe ser eh, tan igual o tan importante como la incorporación, digamos, más directa que solemos hacer de elementos vegetales o naturales en el concepto de biofilia que queremos aplicar en un lugar. Eh, la integración intencional del diseño biofílico debe ser explícita en los elementos de diseño. Estos deben proporcionar lo que se llama adicionalidad y esto implica que los equipos no deberían atribuirse el mérito de un elemento de diseño que simplemente cumpla con requisitos, digamos, mucho más básicos dentro del diseño. Es decir, la riqueza del diseño biofílico debe cumplir con varios eh, criterios dentro de esta tabla de los que se pueden extraer y transformarlos en sinergias. Eh, eso es importante. El paisajismo exterior y el interior como estrategia general, digamos, en el caso de cumplir con el imperativo del Living Building, eh, implica que los elementos no deben limitarse al interior del edificio y pueden estar en cualquier lugar dentro del área del proyecto, es decir, pueden ser interiores, pueden ser exteriores, y dentro de eso, inclusive, el arte público también puede ser parte de una expresión biofílica del proyecto. Evidentemente, al ser experiencial, eh, va a generar esa ah, direccionalidad al disfrute humano, ¿no? Las cualidades biofílicas, al estar asociadas con temas experienciales, deben generar esa estimulación de esa atracción, esa estimulación o esa exaltación de esa relación con el lugar, con el sitio. Deben incluir texturas, detalles, elementos de diseño que intencionalmente están buscando infundir la gracia de un proyecto que se refleja por esa incorporación
de esos patrones culturales, de esos patrones naturales que hacen que el edificio uno lo lea tan propio del lugar, tan propio del sitio, porque es una celebración constante de esa esencia y ese potencial del sitio. Eh, una cosa muy importante es que el diseño biofílico, como cualquier ejercicio inclusive de sostenibilidad que se quisiera, eh, mientras más temprano, mejor el resultado. Es decir, si se incorpora luego de que se ha iniciado todo el proceso de diseño, pues se va a forzar más y se va a tender más a la adopción de expresiones, digamos, formales con menor contenido, más vacía de la autenticidad de la exploración biofílica que debe ser en etapas tempranas. De hecho, lo que se sugiere es tener eh, jornadas de exploración biofílica con no menos de 8 horas y que estas puedan ser continuas para que el equipo de diseño pueda efectivamente en la exploración biofílica, que es una visita en el sitio con una serie de guías de trabajo, realmente lograr captar esa esencia y esa experiencia que se va a transmitir a través del diseño en el proyecto, en el edificio. Entonces, eh, pues idóneamente, estos ejercicios deben ser casi de las primeras cosas que se hagan como parte de los estudios preliminares para poder extraer esas características del sitio que luego se van a traducir en criterios de diseño y finalmente en el objeto en concreto que se vaya a generar. No sé, aquí veo unos comentarios. Ah, bueno, si hay algunos comentarios que han sido respondidos, Gera, me avisas, por favor. Si hay preguntas, las pueden ir haciendo también. Sí, Víctor, no, ahorita no hay, Ok, yo puse un comentario, pero no hay más comentarios. ok, perfecto. Ok, entonces dentro de las 6 categorías y los casi 70 elementos o atributos, eh, vamos a tratar de ir revisando a las categorías. Entonces, el primero son los atributos ambientales, que como ustedes ven ahí son 12 elementos eh, que pueden ser parte de la paleta de recursos con los cuales se trabaja. Donde, por ejemplo, el color, que ha sido fundamental en la evolución humana, mejora la capacidad de localizar eh, 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 digamos, necesidades directas o específicas que naturalmente han sido pues, alimentos, recursos, agua, ¿no? Entonces, piensen cómo el color dentro de una edificación ayuda a generar la identificación de la localización de sitios, objetos, itinerancias, eh, a, eh, a o ubicaciones de los elementos, digamos, más importantes dentro del conjunto que se quieren resaltar, ¿no? Las personas se sienten atraídas por colores brillantes de flores, arcoíris, puestos del sol, agua reluciente, cielos azules y características coloridas del mundo natural. Entonces, como elementos como la luz pueden resaltar, por ejemplo, eh, criterios de diseño que con criterios que sé yo, de fondo y figura, atribuyéndole color, pueden de manera muy sencilla, muy práctica, hacer esos resaltados de aquellas cosas que se quieren generar y que generan la experiencia directa o aproximada sobre algunos de los elementos que se quieren buscar. El otro elemento es el agua, ¿no? Como necesidad humana más básica y combinada provoca una respuesta en las personas. El uso efectivo del agua como elemento de diseño es complejo y a menudo depende de consideraciones como percepción, calidad, cantidad, movimiento, claridad y otras características. Piensen que además el agua dentro de las circunstancias de sostenibilidad que tenemos, pues es un recurso que se ha dado cada gota cuenta y de una u otra forma el agua con el que se alimenta un proyecto debería permanecer en ella de una forma idónea la mayor cantidad de vida de ciclo de proyecto que pudiera ser posible, en la forma que actualmente la tratamos, la recibimos y la recibimos, diría, sana, limpia, potable y la desechamos sucia, contaminada y no la volvemos a ver
piensen cómo esto puede ser un recurso que dentro de un uso sostenible de la misma puede ser parte de una serie de características propias del proyecto y que ayudan a hacer esa celebración por el tema. El aire, porque la gente pues, siempre va a preferir ventilación natural, aire procesado o estancado, siempre que las condiciones de ventilación natural en el entorno lo propicien. Es decir, evidentemente no vamos a estar incorporando aire contaminado dentro de los espacios interiores, pero si eso es parte de las condiciones de contexto que tenemos, hay que ver cómo con otros atributos logramos mejorar la calidad y la cualidad del aire como conjunto o como el edificio inclusive puede ser de influencia positiva y trascender su entorno específico donde se ubica para generar impactos positivos fuera de este. La estimulación de otros sentidos a través del aire también permiten que el olfato y el sentido visual, a pesar de la aparente invisibilidad de la atmósfera, a través del movimiento de elementos, por ejemplo, eh, puedan ser partícipes del diseño. Evidentemente, la luz del sol, estos son como los elementos más básicos con los que nosotros hemos trabajado siempre en el diseño, pero aquí estamos tratando de intencionarlos más allá de la funcionalidad para transformarlos en experiencia. El simple uso de esta en lugar de artificial puede mejorar lo laboral, el confort, la salud y productividad. Yo no sé ustedes, pero yo si no estoy a la par de una ventana, mi capacidad productiva y de concentración se disminuye. Yo necesito estar siempre a la par de la luz del sol y procuro en mis diseños que esa cualidad pueda estar al alcance de cualquier usuario, de manera que se provoque un poco este tipo de experiencia, ¿no? Su preferencia no el hecho de que los humanos somos en gran medida diurnos y dependemos de la vista para conseguir recursos y evitar riesgos y peligros, en donde eh, las cualidades del proyecto lo requieran, la luz del sol debería ser siempre preferible, diáfana, directa y abundante. Evidentemente las plantas, que es como el recurso más visible, práctico, básico, directo, como el que se ha venido interpretando el concepto de biofilia, pues es parte del recurso, pero como hemos dicho un poco, no es el único recurso y por lo tanto véanlo como tal, es decir, es uno de los recursos dentro de esta categoría, es uno de los recursos dentro de 70 posibilidades de recursos que se pueden articular para generar toda una intencionalidad biofílica en los proyectos. La mera inserción de estas en el entorno puede mejorar comodidad, satisfacción, bienestar y rendimiento, pero traten de ir un poco más allá de la planta. Algunos elementos que pueden representar motivos animales eh, también pueden ser utilizados. Estos han sido fuentes de alimento, recursos, protección, compañía y en ocasiones precipitadores de miedo y peligro. Finalmente, miedo y peligro también son experiencias que a veces pueden ser parte, dependiendo del proyecto, de las características que pueda tener esto, porque provoca parte de lo que se quiere en un proyecto. Entonces, también son elementos que pueden ser utilizados dentro de esa búsqueda de cualidades y experiencias. Estos pueden a veces tener formas representativas más que literales, muchos como adornos, decoración, arte, disfraces altamente metafóricos. La presencia de estos provoca o puede provocar satisfacción, placer, estimulación, interés emocional. Recuerdo un proyecto en el que, por ejemplo, en la exploración biofílica estaba lleno de luciérnagas, perdón, um, de ah, dragonflies, no recuerdo el concepto ahorita en español, y entonces se planteó en el lobby de la entrada, que era un espacio muy grande, un trabajo a base de piezas cerámicas que era parte de la cultura en el sitio, que representara un dragonfly en el lobby de la entrada con parte de esa identidad en el sitio, ¿no? Entonces, ese tipo de recursos también que integran lo que naturalmente se puede ver, culturalmente y la tradición en el sitio, pues se funden y hacen un poco parte de esa idea. Víctor, dice el arquitecto Leonardo Goyeloves que las libélulas. Gracias, Libelula, sí. Perdonen, a veces entre ir de aquí para allá y allá para acá, a veces se le van unos conceptos. Gracias, Leonardo, muy amable. Y me disculpan el olvido.
Am, los materiales naturales, o lo que se llaman en muchos conceptos natural building, la gente prefiere estos a los artificiales, incluso cuando las formas artificiales son similares o parecen copias exactas de los productos naturales. Eh, Hace poco estuvimos en una charla de una compañía que está trayendo unos materiales de bambú y se hacía la comparación entre, por ejemplo, los decks hechos de bambú, bambú natural comprimido, a decks de plástico reciclado que emula la madera y el comportamiento frente a la radiación solar y cuánto se calienta y mantiene caliente un material en relación con el otro y las diferencias de la experiencia que eso podría causar. Pues eso cada vez un poco más empieza a regresar a la búsqueda, ¿no? De esa autenticidad en la naturaleza de los materiales. Eh, en mucho, estos no revelan procesos orgánicos de envejecimiento, erosión y otras características. Hay muchas personas que, y vamos a ver más adelante, que empiezan a apreciar el envejecimiento digno de los materiales, que forma parte inclusive de la apreciación y el valor que tienen edificaciones históricas en otros lados del mundo o en nuestro propio país y que forman parte de esa connaturalidad del material a la que se le ha permitido o por naturaleza y su esencia ese envejecimiento digno que le da parte del valor, parte del señorío, parte de la apreciación y el valor que culturalmente se le atribuye, que además generan actividades económicas como el turismo que aprecia ese tipo de cosas también. Entonces, en ese sentido, hay que revalorar un poco el tema de los materiales en función de esa cualidad experiencial que puede generar, no en el momento inmediato, sino a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es decir, proyectados históricamente esos materiales, cuánto pueden eh, retribuir en calidad de experiencia a sus usuarios o a sus visitantes. Las Víctor, visuales, sí, sí. perdón, dice María de la Cruz que me encanta cómo el paisaje natural se vuelve protagonista en este tipo de arquitectura. Entiéndase paisaje como un todo, como el Mm, escenario en el que se desarrolla el proyecto y además de eso sumar el tema de la sostenibilidad. son No inherentes, conocía gracias. de este nuevo concepto de arquitectura. Bueno, pues encantado de que esté esté viendo la película por primera vez, ¿no? O sea, esas películas que uno ve por primera vez y sale encantado con las películas y luego las vuelve a ver y dos y tres y cuatro veces a lo largo de la historia. Bueno, la primera siempre es como muy emocionante. Espero que eso sea una buena impronta de experiencia para que pueda profundizar por su propia cuenta en eso y en que igual en adelante si le podemos ayudar con mucho gusto a usted y a los otros que están acá. Efectivamente, la, la integración del concepto de biofilia con sostenibilidad es inherente, es parte de la esencia de la sostenibilidad y mucho más cuando esta realmente se entiende como una combinación de los componentes naturales con los componentes culturales que le dan sentido al lugar, ¿no? De hecho, uno de los principios regenerativos es entender esos patrones naturales y culturales en la esencia del lugar para poder entender el sentido del lugar y que el proyecto realmente logre potenciar ese sentido del lugar, le retorne y le mantenga vitalidad o la misma vitalidad con la que podemos haberlo encontrado o mejorarla si es que está venido degradándose. Seguimos acá entonces dentro de esta misma categoría que veníamos hablando de visuales y vistas, en donde por lo general preferimos, ¿no? Eh, eh, las vistas exteriores en nuestras experiencias en casa, en un restaurante, en una terraza, en un hotel, en cualquier lugar en el que andemos, inclusive cuando andamos en montaña, siempre nos gusta alcanzar el punto más alto para ver la mayor lugar que pueda ser observada desde algunos de estos puntos. Por eso muchos de los espacios urbanos eh, preferidos en algunas ciudades son lo que llaman los rooftops o las azoteas por las vistas que se pueden lograr, por los atardeceres o los amaneceres que se pueden captar dentro de un entorno
humano inclusive. Entonces, eso explica mucho cómo inclusive las azoteas y los puntos altos de los edificios se están transformando inclusive en espacios vegetados, en restaurantes con sus propios áreas de cultivo, de jardines comestibles que incorporan dentro de esto, porque la experiencia que está generando este tipo de espacios con vistas aún en entornos urbanos forma parte de lo que de manera natural nos encanta ver en nuestros paseos, en nuestros proyectos, en nuestras exploraciones, cuando tenemos este contacto con naturaleza. Suelen ser más satisfactorios cuando la escala es compatible con la experiencia humana. Por ejemplo, no demasiado restringido o no demasiado confinada, no muy desconocida o fuera de escala o de proporción, o demasiado grande o demasiado alta, porque también estas nos pueden generar, digamos, dentro del promedio, experiencias no tan positivas. Entonces, cuando las provoquemos con diseño, tenemos que tomar en cuenta quién va a estar ahí, quién la va a experimentar, cómo se la va a experimentar. Porque muchos hemos visto algunas imágenes de algunos proyectos en algunas partes del mundo donde se juega con el miedo, ¿no? Y entonces se generan puentes de cristal sobre voladizos que además simulan quebrarse, o sea, es jugar con el miedo de las personas, que a algunas personas les gusta, a otras no tanto, pero es como para dramatizar un poco esas condiciones de la experiencia en relación con el entorno, las visuales y las vistas. Las más conocidas, las más, digámoslo así, visibles, tangibles, las más utilizadas, las fachadas vegetadas, que tienen que ver un poco con el tema de plantas, ¿no? Que evidentemente también son un recurso dentro del diseño biofílico. Esto probablemente refleje beneficios históricos asociados con materiales orgánicos, como fuentes de aislamiento, protección, camuflaje, inclusive de alimentación. El uso de estos también puede provocar eh, una expresión vernácula, como los techos de paja o vegetales en muchas culturas, ¿no? Entonces, también pueden ser emulativos de patrones culturales que históricamente fueron utilizados. La geología y el paisaje, una conexión compatible de edificios con características geológicas prominentes es a menudo una estrategia de diseño. Tal vez algunos acá conocen, si no la mayoría, las famosas casas de la pradera de Frank Lloyd Wright, ¿no? Que fueron y son muy exitosas por la creación de estructuras que de alguna u otra forma funcionaban en un paralelismo con el paisaje de la geología propio de la pradera, ¿no? En lugar de ser proyectos que se imponían a esa lógica del paisaje en donde estos se encontraban. Es decir, no se trataba de dominar el paisaje, sino de adaptarse al paisaje y por ello un poco la riqueza y la valoración a través del tiempo que se le ha dado a este tipo de proyectos de Frank Wright. Hábitat de ecosistema, ¿no? Que son edificios y paisajes que poseen una relación cercana, compatible con hábitats, son importantes con respecto a entornos muy particulares que pueden ser humedales, bosques, pastizales, cuencas hidrográficas y otros dentro de nuestra realidad tropical, sobre todo, que deben ser parte del análisis y el estudio y que de una u otra forma puedan ser eh, los proyectos ecos, ¿no? Del hábitat del ecosistema en que nos vinculamos con el hábitat, respetamos el hábitat, nos vinculamos con el ecosistema y no nos ponemos a pelear. Cuando nos ponemos a pelear, por llamarlo de una forma, o a contradecir en las condiciones del ecosistema, es cuando entonces entramos a generar modelos insostenibles porque son de altísimo consumo energético por adaptar las condiciones de confort climático a una mecanización o al uso de sistemas activos eh, sin haber inclusive visualizado cuáles son las posibilidades de los sistemas pasivos eh, o, o, o de arquitectura climática, por así decirlo. Víctor, Sí. dice el arquitecto Leonardo que en una ocasión, al diseñar un jardín, sugerí incluir unos paneles de abejas para mejorar la polinización.
Bueno, por Muy ejemplo, ¿no? interesante. O sea, eh, la inclusión de elementos propios, ¿no? Que estimulan biodiversidad, como pueden ser abejas, las meliponas, eh, que son abejas productoras, que no son abejas agresivas, eh, que inclusive ayudan a hacer polinización y diseminación, digamos, de otro tipo de especies, como de flora, sobre todo, y las combinaciones y asociaciones que se dan cuando hay presencia, por ejemplo, de abejas o de mariposas y de colibríes que empiezan a generar encadenamientos ecosistémicos que enriquecen la biodiversidad y que de una u otra Señor, forma forman parte de esa experiencia que los humanos podemos tener al tener estos otros seres vivos a nuestro alrededor y la conjunción con flores, por ejemplo, con colores. Entonces, el uso, por ejemplo, de abejas y otros elementos que son atractores o generadores de atracción de vida y de asociaciones de vida son elementos altamente apreciados como una de los recursos y características del enriquecimiento biofílico de los proyectos. La conexión compatible de edificios con características geológicas prominentes también eh, perdón, esto lo repetí, disculpen. Este es el último de esta categoría, que es el tema del fuego, que en nuestras regiones tropicales a veces no es tan común tenerlas, salvo en altitudes en donde es un elemento de calefacción eh, importante. A veces se usa recreativamente en, en las playas, pero debo recordar que el uso indiscriminado de este recurso también y del combustible que se usa también es un elemento que más bien está generando problemáticas de emisiones. Por lo tanto, el uso del recurso puede ser un elemento importante siempre y cuando desde una perspectiva sostenible se pueda utilizar y que no genere más bien un despropósito. Es importante porque puede proporcionar cualidades graves de color, calidez y movimiento. La segunda categoría es la de figuras y formas naturales, que tiene estas otras atributos que vamos a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda, porque no va a dar chance ni de ver tres, pero por ejemplo los motivos botánicos en donde los patrones y formas de estas son elementos de diseño frecuente, a menudo importantes del entorno construido. Estas representaciones imitan o simulan el follaje, los helechos, piñas, arbustos naturales, tanto literal como metafóricamente. Es decir, no solamente es el uso de la planta en sí, sino la textura, el color y la abstracción que estos podamos hacer en algunos de los elementos como detalle o como patrón de diseño que se puede utilizar en los proyectos. Los soportes columnares y los árboles son lo más probablemente común en cierto tipo de diseños cuando estos elementos verticales, y sobre todo cuando son esbeltos, forman parte de una estética y un ritmo, de una composición arquitectónica que es muy común, a veces codiciada dentro del entorno construido y contienen formas de árboles y formas que frecuentemente incluyen capiteles de hojas, cuando se revelan en múltiples ocasiones, a veces sugieren en entorno boscoso, es decir, de repente, cuando no se utilizan aquellas conceptualizaciones industriales de plantas libres y de claros y vanos que obedecen a una lógica productiva, industrializada, de tener grandes áreas libres para generar procesos productivos, pues puede más bien reconvenir con la idea de generar parte de esa cualidad, de esa experiencia, sobre todo si se combinan con otros recursos como luz, textura eh, y algunos otros de los elementos que ya hemos visto.
Los motivos animales también, ¿no? La simulación de vida animal está extendida en exteriores y fachadas de edificios, en este caso todo un edificio que es una oruga, que está aquí en Costa Rica, aunque en gran medida en planta. A menudo se encuentra en la apariencia de partes como garras o cabezas en lugar de criaturas enteras. Bueno, acá vemos una criatura cuasi entera y estas se revelan con frecuencia en formas estilizadas, ficticias, retorcidas o literales, como en este caso. Conchis esperales, bastante conocidos ahora en nuestro medio, en nuestro entorno, nos atraen muchísimo estas figuras, ¿no? Pero estas son complejas de manejar, aún así. Son comunes en las formas de abejas, colmenas, moscas, mariposas, polillas, arañas, telas y otros invertebrados y pueden ser parte de texturas del piso o inclusive elementos volumétricos, escaleras y este tipo de cosas. Las formas ovoides y tubulares son también propicios para algunos interiores de fachadas, exteriores como jardines y puentes y a menudo ocurren de manera literal o metafórica y sobre todo pueden ser utilizados con fines estructurales. Los arcos, bóvedas y domos, un poco diferentes de los anteriores, se asemejan o copian de alguna u otra forma eh, a otras que se encuentran en la naturaleza, como las colmenas, estructuras parecidas a nidos, como las oropéndulas, por ejemplo, formas de conchas, acantilados, y se pueden utilizar con fines decorativos y funcionales. Dependiendo del entorno donde uno esté, uno podría resistirse a la línea recta para buscar una integración con ciertas cualidades del entorno, ¿no? A menudo estas formas del entorno son sinuosas, fluidas, adaptables a los primeras fuerzas y presiones de la naturaleza. Por lo tanto, eh, rara vez se revelan como líneas rectas o ángulos muy propios de nuestras características de diseño. Sin embargo, la gente prefiere diseños más orgánicos, que son como más provocativos. No sé si han visto, por ejemplo, la nueva terminal aeroportuaria de Portland, hecha en madera, que tiene una cantidad de elementos no rectos, son muy curvos, sobre todo los cielos, con óvalos, cúpulas y todo hecho en madera. Es una cosa que funciona material, figura, luz, etcétera. Yo les invito a que vean ese proyecto de Portland, que es lindísimo y que tiene mucho experiencial en ese sentido. La simulación de formas naturales que a veces se logran de manera muy artística, de otras a veces por no entender muy bien cómo utilizarlas, se vuelven un despropósito. Para mí, gusto deben ser elementos que se adoptan, deben utilizarse sabiamente y respetarse mucho en en su esencia. Y como dice acá, suelen tener más éxito cuando poseen una lógica que hace emulación de características funcionales que ocurren en la naturaleza, como formas, patrones y procesos que pudieran sugerir integridad estructural. Y ahí péguense con su ingeniería estructural para que puedan trabajar de manera integrativa en esto y logren, si este es el deseo, una figura que logre más esa integralidad de emular y la función estructural se respete más que se fuerza por un deseo muy arquitectónico, ¿no? Y que pueden lograr ventajas adaptativas en respuesta a presiones ambientales, como decía yo, en lugar de una mera decoración. Don Aurelio. Sí, vea, don Víctor, tengo 60 años de construir casas, ¿verdad? Eh, una, una, una vez, una clienta mía, una canadiense, me hizo, quiso que le hiciera una casa en un bosque, en Guanacaste, un bosque muy tupido. Entonces era enamorada tanto de toda esta vegetación que yo le hice las verjas de las ventanas de la puerta y hasta de la terraza con diseño de hierro forjado, que tenía un buen hombre que trabajaba conmigo, que era porque diseñaba hojas ¿cómo se dice?, de foresta, de tópicos, de hojas tropicales, y Claro. algún animalito metido por ahí, todo en hierro forjado. Vieras Mm. qué linda que vino esta casa.
muy hermoso, muy ¿cierto? bien, Lo que claro, dice usted es muy bonito hacerlo como personalmente, pero para obras públicas, digamos así, como le dijo exactamente, restaurantes o ambientes panorámicos o qué sé yo. Para trabajar en privado es difícil encontrar un cliente que quiere pedirte una cosa de este tipo. Hay que correcto, conocer también muy bien el tipo de vegetación donde por estás supuesto, trabajando. Yo he sí, trabajado en diferentes lugares del mundo. Ahí hay diferentes tipos de vegetación. ujú, Y, por ejemplo, una montaña, los Alpes italianos, por ejemplo, hay un tipo de vegetación particular. En la ujú, foresta tropical de aquí es otra cosa, ¿verdad? correcto, correcto, Entonces hay que saber cómo adaptar todo esto al gusto de la gente. En forma pública también es muy bonito y privada también, como influenciarlo, digamos, para que sí. hagan cosas un poco diferentes. Ese es Eso, ese es el tema, don Aurelio, sí, ser de influencia, porque evidentemente exactamente, sí, y quien no conoce, quien no sabe, pues no lo aspira. Entonces ahí es un poco sí, esta idea de que inclusive en esta jornada de exploración biofílica, que debiera ser una de las primeras tareas, uno incorpora no solamente al equipo de diseño, sino a los propietarios para junto con ellos trabajar una interpretación de la experiencia que ese lugar tiene y sembrar esa idea de que pudiéramos utilizar dentro de los recursos que sean, lo que existan, algunos de esos elementos dentro del diseño para que informe y refleje parte de eso, porque no, usted tal vez tuvo la oportunidad de que el cliente se lo pidiera o usted se lo sugiriera y se pusieron de acuerdo, pero muchas veces es nuestro trabajo el sí, lograr ese despertar en el equipo de diseño y en el propietario, es decir, en las partes interesadas que cierto. van a generar la adopción de las decisiones. Bueno, gracias, don Aurelio. Sigo adelante. Gracias a Bien, usted. Muchas muy amable. gracias. El biomorfismo, que ya lo habíamos hablado un poco, ¿no? Algunas formas arquitectónicas se consideran orgánicas, pero no mímicas, es decir, no generan mímesis, y estas semejanzas con formas vivas pueden ser productos inconscientes de diseño, a veces llamados biomorfia, ¿no? Algunos ejemplos de estos provocan que los observadores le atribuyan etiquetas de animales o de plantas, inclusive aun cuando el diseñador no lo haya deliberadamente pensado así, pero si se va a inspirar en algún biomorfo, que este no sea un objeto estrictamente o solamente decorativo, sino que además pueda enriquecerse con una serie de otros criterios y atributos. Em, Geomorfología. Algunos diseños de edificios imitan o abrazan metafóricamente el paisaje y la geología en relativa proximidad a la estructura, ¿no? Esta relación con el suelo puede dar una apariencia de solidez al entorno construido, haciendo que las estructuras parezcan integrales en lugar de separadas de su contexto geológico. Esto requiere, como decía, mucho estudio, mucha sensibilidad, mucha compenetración con el contexto, de manera que no hagamos reproducciones simplistas de lo que vemos, sino que extraigamos esencia del patrón natural que hemos visto, que puede haberse debido a la influencia de otros agentes como el agua, como el aire, por la acción erosiva por la cultura que ha ido transformando. Entonces, es importante que cuando uno de estos elementos, Vea la casa sobre la cascada de Wright, por ejemplo. ujú, exactamente, Qué, entonces, qué fusión de la arquitectura con la naturaleza. correcto, Maravilla. así es. Entonces, es importante cuando algunos de estos patrones se nos revelen, eh, trabajarlos, ¿no? Trabajarlos para que logremos extraer las esencias y puedan transformarse en patrones y criterios Sí, de diseño. La biomímesis, o más conocida como biomimicry, ¿no? Algunos de estos emulan adaptaciones funcionales encontradas en la naturaleza. Estos pueden incluir resistencia estructural de las conchas, los cristales, redes, montículos, colmenas, que pueden ser incorporados dentro del entorno construido. Es importante conocer las propiedades biomiméticas de estos, y si alguien quiere inspirarse en esto, les recomiendo ir a la página Ask Nature o Pregunta de la Naturaleza en inglés, y que tiene una serie de estrategias ya
estudiadas, que se han interpretado de la naturaleza, inclusive hasta para organización social, basado en organización biológica. Entonces hay muchísimo que puede trabajarse si se inspiran en esto. Eh, Me quedan 15 minutos y esta es la siguiente categoría que tiene también una serie de otros criterios, pero quisiera más bien detenerme acá y dejar lo que sigue para un segundo módulo si proyectar lo tiene bien y más bien abrir el micrófono para escucharlos y ver hasta aquí qué les ha parecido, cómo lo han interpretado, Mm. cómo creen que lo pueden utilizar en la práctica, en fin, pues que no sea nada más el monólogo mío aquí compartiendo cosas, sino que podamos abrir un pequeño espacio para compartir con quienes están Muchísimas gracias. todavía acá. Gracias, Víctor. Excelentísimo, o sea, excelentísimo. En realidad, una gran enseñanza. Yo también no tenía tanto acercamiento a ese tipo, a ese tipo de explicación. En realidad, uno siempre lo ha percibido, pero nunca lo a nivel personal, nunca lo he tenido teóricamente tan claro, ¿verdad? Sino que uno, usualmente como arquitecto, y uno trata de algunas de estas cosas aplicarlas, ¿verdad? Más cuando los proyectos en Costa Rica o en cualquier parte del mundo, nosotros no hacemos solamente proyectos para la ciudad, también hacemos proyectos para la playa, para la montaña, para Claro. climas mixtos, para diferentes situaciones de la naturaleza. Entonces, de alguna manera uno trata de medio incorporar la naturaleza en los proyectos, pero hoy fue, para mí fue muy claro y está muy, muy rico. Y la segunda parte, por supuesto que la vamos a tener porque eso está demasiado. Quiero abrir el micrófono para los que quieran opinar, por favor. Pueden dar su opinión. Es algo que es importante eh, contar alguna anécdota, experiencia, algún proyecto que hayan vivido y que nos quieran compartir sus experiencias en los proyectos, cuál ha sido sus inquietudes con clientes con respecto a proyectos de esta evolución. Por favor, tienen el micrófono abierto. Arquitecto Leonardo, Buenas noches. No, buenas noches. nada más para comentar que este movimiento en realidad nació hace muchos años, solo que por motivos diferentes se ha ido haciendo de lado y me gusta ver que tienen un nuevo empuje. Me refiero, por ejemplo, desde la época de Frank Lloyd Wright, con la arquitectura orgánica, eso nació eh, como por inspirarse en formas naturales y de alguna manera encajar en el entorno natural y incluirlo en cómo se desarrolla la obra. Eso viene de muy atrás. Lástima que se ha ido perdiendo. Muchas Sí, gracias. no, gracias a usted, Leonardo. Efectivamente, pues, ha habido algunos predecesores nuestros, ¿no? El mismo Gaudí, si se quiere, en su muy particular gusto, y otros han hecho uso de algunos de esos criterios, que lo que se ha hecho ahora es como refinar un marco de trabajo para que podamos aprovechar ese conocimiento de muchísimos años, de muchísimas personas, con una mayor intencionalidad en las cuestiones que estamos tratando de desarrollar. Víctor, tenemos a la arquitecta Daniela o Daniela Adelante. Estefanía, por favor, que tiene la mano levantada, Sí, sí se me escucha. Sí, te adelante. escuchamos. Mm, Bueno, yo realmente soy estudiante de arquitectura aún, eh, pero realmente yo tengo mi enfoque ya hacia la arquitectura biofílica, hacia la arquitectura sostenible, en donde de alguna forma quiero como rescatar
de alguna forma mi experiencia en cómo yo he sentido que realmente funciona y sé que va a funcionar y cómo este diseño es también de alguna parte sensorial y se puede crear neuroarquitectura dentro de esto, ya que estimula todos los sentidos y sobre todo, por ejemplo, en la pandemia, que fue un momento extremadamente difícil en donde todos estuvimos encerrados, realmente es ahí donde identifiqué cómo se sentiría tener no solamente un patio, no solamente, sino que todo el diseño de la casa sea realmente pensado porque la gente solamente diseña para el día a día, para a veces como que algo más funcional, ¿no? Pero ¿qué pasaría otra vez si en una pandemia estuviéramos encerrados? Es inclusive de alguna forma eh, aburrido, inclusive un poco estresante. Entonces me gustaría enfocarme a futuro y sobre todo un arquitecto me mandó justamente esta charla, pero me gustó mucho la charla y eso es lo que quería decir. Gracias, Daniela. ¿Estás en Costa Rica o fuera de Costa Rica? Yo soy de Ecuador. Pero estás en Costa Rica. No, yo vivo Sí, acá en sí. Ecuador. Ah, ok. Bueno, fantástico que de Ecuador pues, te hayan recomendado la charla y espero que puedas ser parte de la segunda. En realidad, efectivamente, lo que apuntas es muy importante porque eh, lo que decía hace unos minutos de una tendencia en los últimos años al funcionalismo eh, radical basado en la rentabilidad del espacio ha generado un desmejoramiento de la calidad y la cualidad de la experiencia en los espacios residenciales, eh, eh, laborales, educativos, en general, toda la calidad y la cualidad del espacio ha venido desmejorándose por una serie de criterios funcionalistas y rentabilistas o de finanzas, que si bien son parte del quehacer, debemos, como conversaba ahorita con don Aurelio, debemos ser de influencia para generar conciencia, ¿no? De la importancia que la experiencia en el diseño tiene y que mucho de lo que ahorita has mencionado de la parte neurológica tiene lugar en la medida en que, como explicábamos al principio, el cerebro de una u otra forma es el que descifra, ¿no? Decodifica y genera las demandas de mejor estar, de luz, de sonido, de olfato, y rechaza aquellas que no. Y cuando no tiene esa posibilidad, genera una adaptación degenerativa a las condiciones de vida en los espacios que finalmente terminan elevando la calidad que cada quien de nosotros acepta vivir. Entonces, en ese sentido, creo que es importante el comentario que has hecho y hacia dónde quieres enfocar el desarrollo de tu carrera. ¿Alguien más? Ok, si alguien más, por favor. Sí, hola, yo soy Clara Murillo, La, soy arquitecto yo soy colombiana, pero vivo aquí en Costa Rica hace 24 años. Saludos, Clara. Eh, Me encantó conocerlos digamos que desde muchas disciplinas. Bueno, estudié arquitectura y estudié luego paisajismo y en varias disciplinas que he estado y que, digamos, estudiado y conocido, incluyendo la historia, desde Grecia, se hablaba ya del genio del lugar, del mm, genius loci, de exacto. esa vocación del lugar y ese conocimiento, digamos, he visto esto que ustedes han resumido en un solo bloque, digamos, de biofilia, como en muchas partes de mi vida, en mi carrera, ¿verdad? Incluso llegué a retirarme un poco de la arquitectura por eso que hablaban ahorita, ¿no? De volverse tan, monetarios y pensar en el milímetro cuadrado Ujú, y, y no en otros elementos importantes de la parte exterior. Y me dediqué más al paisajismo. Y ahora estamos trabajando, ahora estoy de nuevo
volviendo a vincularme porque estoy con materiales ecoamigables. Entonces, me encanta todo esto que has hablado porque lo han incluido todo en una sola, en un solo bloque, en un solo concepto, la biofilia. Todo esto que es tantas cosas, ¿verdad? Que nos rodean y que hemos dejado de lado. Correcto. Pues si el tema de los materiales sostenibles te atrae, pues la charla anterior que dimos fue sobre eso. Entonces, no sé si está grabada en algún lugar, Gerard, para que Sí, sí, pueda sí, hacer acceso. está grabada y está en la página de YouTube de Proyectar. Ah, ok. Ahí está la grabación de esa charla, Víctor. Pues Clara, te animo a que la veas un ratito y ver si eso aporta algo a este interés que estás desarrollando ahora. Y perdón, Víctor, Clara, y con mucho gusto las puertas abiertas por si tenés algún tipo también de exposición o charla con respecto a eso, con mucho gusto se nos puede acercar y podemos también hasta combinar una charla con Víctor también del tema. Sería algo extraordinario. Con mucho gusto, estamos a la orden tuya. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, estamos con materiales ahorita trayendo materiales ecoamigables. Eh, sí, podríamos hablar al respecto más adelante y me interesaría mucho ver la charla que tuvo anteriormente. Sí, con Adelante. mucho gusto. Ahí yo puse mi número de teléfono para aprovechar que si hay algún arquitecto de Costa Rica que quiera ser parte de Proyectar, nada más me escriben y por ahí podemos conversar por aparte, porque tenemos un grupo muy interesante de Proyectar. Y ahí está mi teléfono, por si podemos hablarnos, arquitecta Clara. Víctor, No, pues encantado de escuchar más comentarios y opiniones y preguntas si las tienen. Nos quedan unos minutos, creo. un poquito nada más. A mí en particular, Víctor, tocaste un tema muy importante, que es que es la vamos a verlo así. La arquitectura es un poco más comercial, más basada en un presupuesto, más basada en lo que si puedo construirlo o no puedo construirlo, que se basa en algo que no tiene que ver con este tipo de arquitectura, sino que más bien todos topamos con clientes que siempre nos dicen, ¿cómo hago para construir más barato? ¿Cómo hago para construir menos, con materiales un poco más rápido? Porque es como el concepto general que se tiene, digamos, de algunos propietarios. Decía a don Aurelio que todo depende de los clientes. Sí, todo va a depender mucho de los clientes porque digamos, a mí me encanta esta teoría y sería extraordinario llegar y comenzar a hacer arquitectura y ofrecerle a los clientes este tipo de acercamiento con la parte de la naturaleza, eventualmente que lo entiendan y que quieran hacerlo. Esa es la parte que a mí, Víctor, me preocupa un poquito, pero me parece que siempre tenemos que tener esa opción de siempre estar mencionando, porque yo creo que es hasta un legado o es hasta una responsabilidad nuestra siempre acercarnos hacia la naturaleza. Yo creo que eso es muy importante y en lo particular, sí, a veces me ha tocado trabajar, sobre todo, digamos, ejemplo, yo trabajo mucho arquitectura para la venta y cómo me cuesta que mis clientes logren entender que uno quiere hacer algo distinto, porque si se le sale el presupuesto ya se sale todo. Entonces, ese reto es un buen reto, es un reto muy interesante y por eso, bueno, qué dicha que hoy diste esta charla, porque para mí no, me refrescaste nuevamente el interés de querer proponer. Gera, eso tiene mucho que ver con otra charla que se Sí. llama la cultura constructiva. La cultura Gerardo, constructiva, lo- ¿me escucha? Yo diría una cosa. Nosotros arquitectos vemos estas cuestiones de comparación y de integración y de la naturaleza con la necesidad de la gente. Sé todo en la cabeza. Nosotros lo vemos en la cabeza. ¿Cierto? Hay que sacarlo de la cabeza y enseñárselo al cliente. Y enseñárselo antes de construir.
tenemos la dicha de tener ahora SketchUp. Yo uso mucho SketchUp. No para el cliente que no te lo paga nunca, pero para mí y para decirle, vea al cliente, dándole vuelta al SketchUp, y vea, te hago la cosa así porque véala por aquí, véala por acá. Y eso ayuda muchísimo a nosotros en este momento. No sirve para que te paguen esto, no te lo pagarán nunca, porque se habría que hacer miles de fotografías. Solamente y a la gente lo que hago en mi oficina, hago el SketchUp y se lo enseño. Vea cómo se puede ver esto, vea cómo viene esto, metiéndole diseños de todo, plantas y muebles y qué sé yo, y formas de arquitectura, todo lo que queremos. Es muy bonito trabajar así, muy, muy bonito. Se lo aconsejo a todo el mundo. Gracias, don Muchas Aurelio. gracias, Aurelio. Decía que era para cerrar que el concepto de cultura constructiva tiene que ver con cómo desarrollamos nuestros procesos. Y eso tiene que ver con que tradicionalmente nosotros hemos tomado y entregado al cliente lo que consideramos que debe ser. Y creo que haciendo uso del criterio de sostenibilidad y sobre todo de práctica regenerativa, nosotros tenemos que asumir al cliente como parte del proceso y asumirlo como parte del equipo. Y en caso del diseño biofílico tenemos que eh, hacer esa jornada de exploración biofílica en el sitio, tratando de entender el sitio con el cliente, de manera que él también se empape de esa experiencia y pueda ser parte de la formulación de criterios que se pueden extraer del sitio para poder ser luego transformados en criterios de diseño. Eso va a permitir que algo de eso se rescate dentro de las posibilidades presupuestarias y de tiempo que existan y que el cliente quisiera recuperar, mantener o rescatar parte de esa primera eh, experiencia, y por eso creo yo que debemos ser de esa influencia en lo que finalmente va a tener como resultado de diseño. Es decir, no podemos seguir siendo los, eh, los detentadores de la verdad absoluta que le entregamos a través del diseño. Tenemos que hacerlos parte de eso para que ellos lo aspiren, lo defiendan y lo exijan al final en el resultado que les vamos a entregar a ellos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Para no extendernos mucho, Víctor, quisiera cerrar eh, invitando a las arquitectas que están por acá. Eh, Ahora el 7 de septiembre vamos a tener un evento muy importante en Proyectar que se llama Encuentro de Arquitectas Líderes Más que Arquitectas. Eso va a ser en la Universidad Central. Entonces, bueno, en el chat de Proyectar tenemos y hemos enviado la invitación para las arquitectas de Costa Rica, para las que quieran participar. Totalmente invitadas, cordialmente. Va a ser una tarde muy llena y muy participativa de grandes líderes, arquitectas, dando su conocimiento y brindando a otras arquitectas valor a la vida. Cordialmente invitada, me pueden escribir al chat por aparte, igual que ahí lo puse en el chat, puse mi teléfono y con mucho gusto podemos coordinar, en el cual el señor Víctor va a ser nuestro director general del evento. Entonces, gracias Víctor por colaborarnos con eso y cordialmente invitados. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias por la charla, Víctor. Gracias. Organizamos la Voy a segunda. dejar de grabar un momentito, Víctor. Ok.